Silbatazo inicial en 100% fútbol, listos en Canela Deportes, Ale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol. Tenemos el mejor mundial de la historia, la mejor Copa del Mundo posible, con las semifinales que juntan lo mejor de lo mejor. El último campeón, el último subcampeón, el actual campeón de América, el actual campeón de Europa, el actual subcampeón de Europa, el campeón olímpico, el subcampeón de la sub-20. En fin, tenemos una historia maravillosa y hoy vamos a analizar a detalle la antesala de la gran fiesta. Compañeros, un gusto estar aquí con ustedes y los mejores cuatro equipos o países del mundo van a disputar estas semifinales, que por un lado estamos contentos porque se viene lo mejor del mundial, pero por otro también un poco tristes porque ya estamos a nada de que se termine. Sí, qué gusto acompañarlos como siempre. La verdad, señor Gianni Infantino, mis respetos, formato ha salido bien. Llegaron los 4 semifinalistas que él quería, como él quería, porque ahí hay que decirlo, pero el hecho de que sembró las semifinales, muchos teníamos dudas de si podía convertirse en un problema porque era alejarlos, pero también era cambiar el formato que siempre tuvimos en mundiales. Le salió como anillo al dedo, récord de audiencias, estadios llenos, la verdad ha sido un gran mundial. Sí, no hay caballos negros en esta instancia, han llegado 4 excampeones mundiales y esto solamente había pasado en el 70, en el 90, pero más allá del marcador, lo que representan además estas llaves y estas series, porque creo que de lo único que se arrepiente la FIFA es que esta semifinal entre Inglaterra y Argentina no se juegue en el Estadio Azteca. El recuerdo de aquel México 86 con una Argentina que, por cierto, jugará de azul marino, que eso sí, ya hay VAR, entonces no se valen goles con la mano. ¿Quién sabe, eh? Pero no ha sido bueno, pero el tema del barrilete cósmico, o sea, el despliegue de Maradona en ese gol, es un recuerdo inmediato, Ale, Rob, que no nos tocó vivirlo a nosotros, pero esos cánticos que existen desde aquel entonces, ese fuego interno que le dio a Argentina una cuestión extracancha, pues hoy vuelve a acrecentarse después de 40 años, por increíble que parezca. Y sobre todo porque es ese partido que va a tener este saborcito, ¿no? Justamente de revancha, de volver a repetir después de tantos años. Hubiera estado increíble que fuera en el Estadio Azteca. O sea, imagínate Laura, imagínate esos recuerdos, ¿no? Que se pudieran haber repetido, obviamente ya con muchas cosas muy diferentes, ya muchos años adelante con un fútbol mucho más moderno, pero creo que va a ser un partido muy bueno, además de que va a ser el partido más complicado de Argentina durante toda la Copa del Mundo, porque hay que decirlo como es, o sea, los equipos a los que se ha enfrentado Argentina no han sido los equipos importantes en el ranking FIFA. Entonces creo que esa es la primera prueba importante de una Inglaterra que viene muy bien, después de lo que se vio también con México, después de todas estas cuestiones que poco a poco le han salido. A mí lo que más me ha gustado sobre todo de Inglaterra ha sido esa media cancha, ¿no? O sea, que creo que han sabido sobre todo responder. Lo de Tuchel ha sido maravilloso, para mí uno de los mejores entrenadores de este mundial. Entonces yo creo que sí va a tener un saborcito diferente y yo no sé qué se puede esperar, porque siento que puede pasar algo que también se puede recordar por mucho tiempo. Exigencia a tope, Rob. Ninguno había nacido en el 86. Incluso Messi, curiosamente, cuando él debuta con la selección argentina, es expulsado contra Hungría en aquel 2005 y se pierde el siguiente duelo, que fue la última vez que Inglaterra y Argentina se enfrentaron. Entonces han pasado ya pues prácticamente 21 años sí. Y se vuelve a encontrar Inglaterra y Argentina, cuando sí ha sido un episodio que históricamente ya tenía sus duelos particulares en Copas del Mundo. Sí, mucho dominio de Inglaterra ante Argentina. Y la realidad es que, mira, hemos dicho miles de rivalidades con Argentina, porque es una selección que pues ha ganado casi siempre en los últimos años, ¿no? Y lleva un lustro donde consigue rivales por todos lados. El rol de villano. Es el villano, exactamente, ¿no? Pero también porque llega lejos, o sea, porque sí. De una forma u otra Argentina es el rival a vencer. Entonces, de todas las rivalidades que ha tenido Argentina, creo que esta contra Inglaterra es la más natural. Por lo del Diego, porque yo he tenido oportunidad de ir a algunos partidos de Argentina recientemente y el cántico que más escuchas siempre es contra Inglaterra. Es un tema cultural, sabemos todo lo que hay también a nivel político, pero yo sí creo que es el rival al que más le tenía ganas a Argentina. Y por cultura futbolística. Sí. A ver, y al revés igual, ¿eh? O sea, sí, obviamente. O sea, cuando tú piensas, haciendo un ejercicio rápido, la gente que pueda clipear este video, si tú piensas en los países que tienen una cultura futbolística por naturaleza, tu primer referente es Argentina y Brasil en nuestro continente, y ya después incluimos a México, Colombia, los países muy futboleros. Pero así en un mapa mundial, tú piensas en un balón de fútbol y dibújame en el continente americano quién hace con una pelota pegada al pie, piensas en Argentina y en Brasil.
Y si lo vas a pensar en Europa, en los primeros que piensas es en los ingleses. Sí. Es en los ingleses. Entonces, culturalmente, Ale sí representa algo muy importante. Ahora, Inglaterra han sido los históricos gana nada desde el 66. Sí. Increíblemente teniendo la mejor liga del mundo, que es la Premier, ¿eh? Entonces, para esta generación también representa muchísimo peso volver a ganar algo. Y es que ya lo necesitan también, ¿no? Y creo que es el mejor momento de esta Inglaterra por lo que ha demostrado, insisto, lo de su media cancha, lo que le han salido también al entrenador, ¿no? En las rotaciones que ha tenido, Kane. o sea, lo de Kane, lo de Jude, o sea, creo que son muchas cosas que suman a esta Inglaterra como el candidato a ahora sí poder lograrlo, porque creo que tienen una generación muy buena. Ahora sí, Argentina, el actual campeón, ¿Es el más obligado a Inglaterra? Messi. ¿Mande? ¿Es el más obligado a Inglaterra de los cuatro? Yo creo que sí, digo, por calidad, bueno, más adelante estaremos hablando de Francia, pero creo que Inglaterra tiene una muy buena oportunidad de verdad de competir por esa deuda, el ¿no? título. Claro. O sea, subcampeones de Son la las que Eurocopa tienen en más las últimas presión. 2 ediciones. Sin duda son las que tienen más presión, porque España, a ver, dentro de sus posibilidades, llegar a semifinales creo que está Y bastante ganó una bien. Euro recién. Viene de ganar la Eurocopa justamente Inglaterra. Francia, pues viene de llegar a la final del mundo, acaba de ganar el Mundial. Es cierto que Francia, para mí es la segunda que tiene más presión, porque, o sea, viene de perder la final y es el mejor equipo. Es Más el que mejor fuego, ha ¿no? jugado. Interno. Pero sin duda la que más presión tiene es Inglaterra. Claro. Porque además los polos opuestos se atraen, ¿no? O sea, Argentina e Inglaterra son muy parecidos en esa cultura totalmente futbolística en su día a día, ¿no? En todos los aspectos. Sí, Buenos Aires y Londres viven y son las respiran capitales del o sea, fútbol, donde hay tantos equipos, y estadios. donde la mayoría de cracks nacieron, o sea, Sí. son cunas de fútbol, se vive y se respira fútbol, lo juegan en todas las calles, en todos lados. Y es cierto que tiene esa deuda histórica Inglaterra, ¿no? Que al principio era un país, como habían inventado el fútbol, que tenían esa superioridad de, no vamos a ir al Mundial, no nos hace falta. Después se arrepienten y les cuesta trabajo llegar a su primer Mundial y ahora llevan muchísimos años sin ganarlo, ¿no? Es cierto que también andan cerca, ya en las últimas ediciones de la Eurocopa estuvieron a punto de ganarlo, pero para mí sí son las que tienen Pero más eso es bien presión. importante. A ver, es una generación inglesa que perdió 2 Eurocopas y que tuvo esa gran oportunidad Una en previo casa. a este Mundial de ganarlo exactamente en casa, porque hay una que se juega en toda Europa, pero el desenlace es en Wembley. Sí, oye, ellos jugaron 6 de 7 partidos en Inglaterra. Entonces, es Se eso. quejaban como mucho que del Azteca, pero a ver. tienes a Harry Kane, que hoy por hoy, más allá de Messi, Mbappé o los números de otros, o sea, el que cumple mejor el rol del señor gol, el centro delantero, incluso por arriba de Haaland, y lo demostró ahora en esta temporada, hoy es Harry Kane. La madurez que tiene el tipo, serio, fuera de escándalos, corriendo, y para reflejo cómo perdió la voz en el Estadio Azteca. Es que lo que ha recorrido Inglaterra, cuando ves a tu capitán con más de 30 años, hacer marca, regresar a Ale, liderar un ataque, tomar una pelota y convertirla en gol con esa frialdad, o sea, de verdad Harry Kane a lo mejor no le damos el valor que realmente tiene este señor gol, ¿eh? No, y es que además son de esos equipos donde tú ves que todos los jugadores están comprometidos. O sea, incluso, no sé si recuerden esa salvada de Jude en la de Sí, México, que sí, termina con Montes. interviniendo. Exactamente. Entonces, creo que son esas cosas que no estás tú acostumbrado a ver que hagan en su club y que en selección lo hacen porque todo el equipo literalmente está muy comprometido, está muy metido, sabe perfectamente lo que significa, sobre todo estar ahora ya en semifinales, el poder competir contra Argentina, que son de estos partidos que como jugador te esperas, ¿no? Pickford, Y además pero- lo de Pickford, o sea, sí es una locura lo que los jugadores te pueden representar, pero porque existe, ¿no? Ese compromiso, insisto, existe esa parte en la que cuando todos coinciden, ¿no? Con, digamos, esta idea de que les vaya muy bien, es cuando sacan su mejor versión. Y eso se ha visto de Inglaterra. A Argentina, por ejemplo, por su lado, le ha costado más. O sea, le ha costado, ha sacado sí los partidos, pero el rendimiento que han tenido, Argentina han es más sufrido. corazón, Argentina es Pero han más- sufrido muchísimo, Sí, Javi, o sea, pero han Ahora que pero lo decía han lo sobrevivido con la lo casta de lo campeón. la unión que tiene el vestidor de Inglaterra, se está hablando mucho de la crisis que hubo de declaraciones entre Tuchel y Jude, ¿no? Lo hay. Que el tema es que, para mí, para Tuchel es muy diferente jugar bien que para Jude Bellingham, ¿no? Tuchel seguramente le pide que no se mueva de su zona, que complete ciertos pases, y Bellingham dice, pues yo quiero ganar el partido, voy a meter el gol y ya está. Entonces, es ese choque cultural también de un técnico alemán muy, muy rígido, muy metódico, Ajedrecista. y los ingleses que se están aferrando a esa épica, porque contra México la neta es que Fue eso épico. fue, o sea, Sí. México fue superior, México dominó, México tuvo uno más, y la épica de meter a Dan Burn, una jirafa de 2 metros a defender el área y 2 contragolpes y te ganan. Entonces, es como esa discordancia entre lo que quiere Tuchel como entrenador y lo que está haciendo Inglaterra, pero bueno, si le sirve para avanzar, Claro. No, y da con igual que no se decisiones lleven ha salido. muy polémicas lo de Tuchel, o sea, sería el primer técnico extranjero en la historia
en coronarse con una selección, ¿no? Esa es una situación. Inglaterra fue el primer equipo que le ganó a México un partido en el Estadio Azteca en una Copa del Mundo. Inglaterra fue el primer equipo que dejó a Erling Haaland en 0 después de una racha impresionante que ya tenía Haaland con su selección. Entonces, también es la Inglaterra que está rompiendo estos paradigmas. También es la Inglaterra que no la poníamos como la principal candidata y es injusto llamarle caballo negro a alguno de estos 4 excampeones. Pero creo que si las ponemos en una escala del que menos expectativa teníamos de arranque en el torneo era de Inglaterra, porque siempre nos quedamos con la idea de que pues van a estar por historia y realmente han demostrado también hay que decir un algo, crecimiento importante. y esto es verdad y hay que decirlo. Estas 4 selecciones se han visto beneficiadas del formato, porque las separaron hasta estos momentos. Hicieron su mérito en un grupo donde quedaron en primer lugar y se evitaron problemas, ¿no? Pero después de ahí, la verdad es que el camino no ha sido tan complicado de ninguna como en otros mundiales le ha tocado a varias selecciones, ¿no? Que no tenían esa ventaja de estar sembrados en las esquinas del cuadro. Para mí, la que ha tenido camino más difícil es España, pero tampoco creo que sea mucho más difícil que el resto. Entonces, es ¿Cuál algo es el nuevo. rival más duro que enfrentó España? Pues en papel, Portugal, bueno, ¿no? Portugal. Portugal, Bélgica, estuvo Uruguay en el camino. también. Inglaterra arrancó contra Croacia, pero realmente ahora hasta Noruega se topó uno, digamos, con un poquito más de peso. Digo, México con su localía fue fuerte, pero si fueron las tú ves el mapa circunstancias, completo, pero- tampoco. En la selección de Argentina, ¿cuál ha sido el rival más duro? es que- No, es que hasta la ahora verdad Suiza. que- O sea, Sí. Argentina Sí, se quedó Suiza, a un exactamente. Y puesto... Francia contra Marruecos. Sí. A un puesto del ranking se quedó Argentina, que era el de Suiza, de no enfrentar ni una sola top 15 para llegar a semifinales de un mundial. Bueno, Lo nunca Argentina visto. no Lo tiene nunca la visto. culpa que Portugal no hizo su chamba, que No, Colombia no le Colombia. alcanzó. A ver, o sea, no tiene la culpa, pero sí tiene el beneficio de haber quedado encuadrado, o sea, sembrado No, y en la ese- virtud en ese de ganar, lugar. y la virtud O de sea, ganar. Bueno, o sea, sí, pero me refiero no solo a Argentina, sino a las 4. Aprovecharon, sí, el camino que tuvieron, pero me refiero, no han tenido un enfrentamiento, salvo España contra Portugal, contra potencias. Sí, pero ya no hay Ninguna. camino fácil. A ver, en esta instancia de semifinales son 4 escenarios. La revancha del Mundial pasado, la revancha de la final de la Eurocopa pasada, podríamos tener el duelo de la finalísima que ya nunca se dio, es decir, el campeón de Europa contra el campeón de América, y podríamos tener un duelo que históricamente, a lo mejor extrafútbol, pero siempre se habló de la rivalidad Inglaterra-Francia desde la Edad Media y quién es el mandón de Europa, ¿no? Sí, O los sea, imperios, ¿no? pues es que sí, al final de cuentas, o sea, le tratas de rascar Inglaterra-Francia en dónde está la rivalidad, pues eliminaciones a lo mejor en un Mundial, pero está mucho más fresco lo de Argentina, Ale, contra España, lo de Lamine Yamal contra Messi. Es que esa imagen de Messi bañando a Lamine Yamal con el Pato Merlí ahí al ladito de Ule, esa imagen, si es esa final, lo que le va a dar qué? O vueltas. sea, sí me gustaría, yo creo que obviamente a mucha gente, ¿no? Por y más si eres del Barcelona, ¿no? O sea, lo que Esa es la final del Barça. Sí, claro. Pero, híjole, yo no creo que a esta Argentina le alcance para llegar a la final en esta Copa del Mundo. Y un O sea, Francia-Argentina. a lo que he visto. Un Francia-Argentina no lo desean, así de que No. Mbappé No, es un contra chingado. Messi, Sí, ya. la revancha del Mundial, el Dibu. No, es que imagínense eso. El Dibu está jugando con una mano, o sea, no se ha podido ni recuperar bien Sí, de pero la esa muñeca. final fue Ni épica. siquiera le han llegado casi, Nos o va sea. a llover por decir esto, pero el Mundial de Argentina es flojísimo. Sí, O y sea, coincido. es el mejor Mundial de Messi, pero porque está carreando como nunca. Pero, En 2014 espérame, carreó ¿cuál es la así. mejor ofensiva del Mundial? No sé. O sea, Argentina. Bueno, está bien, pero ¿qué contra quién se ha Argentina. enfrentado? Sí. Está No jugando importa. mal. La Pero mejor está bien, ofensiva del Messi, Mundial es goles, lo que Argentina. quieran. O sea, lo que Y el quieran. golazo Está que jugando metió mal. Julián Álvarez no es ninguna ayuda de la FIFA, ¿eh? ¿El qué? El golazo que se aventó Julián Álvarez a ver, no es la hablemos de- calidad. no hablemos de ayudas No. porque, no acabamos, Y Lautaro pero- Martínez lleva 2 goles, y McAllister lleva sí, gol, sí, y pero- el Cuti Contra Romero, Cabo Verde, y Lo contra Celso. Egipto. O sea, Todos los equipos le metieron en problemas a Argentina. Jordania, bien, Austria, pero ¿quién Austria ganó? tuvieron que robar. ¿Pero quién O ganó? sea, Argentina Argentina. también, está bien, ha ganado, pero no ha jugado bien. Es la peor ha selección jugado- de las sí, 4 la que verdad, quedan. Sí, no ha jugado bien y ha ganado por chispazos. Ha ganado por Por Messi, individualidades, literalmente. ha ganado por Y goles por- extraordinarios, y por por lo de ayudas. Messi. O sea, a pesar, ha sido el mejor mundial de Messi con la edad que tiene. Es brutal, es impresionante. increíble. Pero no sé si le alcance contra esta Inglaterra, que es un juego más colectivo, que es un juego más de que realmente lo Ale, quieren. has estado en vestidores. Sí, yo lo sé, Javi, pero El de rival verdad, es Inglaterra. Ellos eso- no sabían que iba a ser Inglaterra, que han cantado durante tantos años, a lo mejor la cantaleta. Imagínate el Oye, juego pero interno también que van a Inglaterra le tener tiene con ganas, los videos Javi. de Maradona. O sea, Eso. viendo el imagínate 80. las ganas que le tiene Inglaterra. Cuando ¿Quién te le echan tiene un más ganas a mundial quién? Con un gol con No, la yo mano. creo que- yo ¿Quién creo le que tiene más ganas a Inglaterra- quién? Inglaterra, Argentina, Argentina, sí. sí. Inglaterra, sin duda, Argentina, sin le duda. tiene más ganas. O Sí. los argentinos diciendo, contra Inglaterra vamos a demostrar que el campeón está de vuelta. Es que yo me quiero imaginar ese mensaje en el vestidor, que Scaloni fue muy prudente, ¿eh? Y políticamente lo tiene que hacer. No, muchachos, cuando le preguntaron, oye, sobre el duelo particular, las Malvinas.
entendiendo que no se quería meter en problemas. Tú pregúntale al aficionado en las calles, tú pregúntale en el vestidor lo que gritan, lo que dicen. Ellos no saben por qué muchos, pero van con todo contra Inglaterra. Pero ¿Por qué? también- Porque era el mensaje del Diego. ¿Por qué? Porque la gente lo canta. O sea, Javi, en Inglaterra, si tú, cualquier jugador, te tiras una vez y te marcan penal y te tiras el clavado, te abuchean en todos los estadios de Inglaterra. Si algo odian es la trampa, es la gente que no va de frente. Ay, pero Y- Inglaterra ganó un mundial con una trampa, con un balón Bueno, que picó o sea, ganó fuera. por un error arbitral, pero no fue culpa de ellos. O sea, Argentina le ganó con un gol con la mano. Los echó de un mundial con un gol con la mano flagrante. Sí, pero el barrilete cósmico tampoco fue Argentina ayuda de es todo lo nadie. que Eso lo odia hizo Inglaterra a Maradona, nivel ¿eh? futbolístico. No. Para mí es te digo, es Sí. la mejor rivalidad de este mundial. Para Y mí. que además Inglaterra tiene que salir también en un gran día, ¿no? Para Eso sí. demostrar. Y Argentina pues tendrá seguramente que aguantar de nuevo o volver a salir con este tipo de pues de partidos, ¿no? Que sí, de destellos, de jugadores, o con un Messi encendido, que sí, también de repente los últimos dos no ha tenido Penaltito y van los remando, mejores ¿no? 90 minutos, pero sabes que Les siempre va a tengo un aparecer. escenario, digo, por si esto llega al tercer lugar. Tercer lugar, Messi en Miami, retirándose de la selección argentina y que este sea el adiós. Como es este güey capaz de ir al siguiente, así que... Van a jugar en Miami, ¿no? El tercer lugar. vámonos mejor a un corte. Van a jugar el tercer lugar en Miami. Final adelantada en Dallas. España se mide ante la selección francesa, seguramente los dos mejores equipos de esta Copa, y la sensación de que Kylian Mbappé está ante su gran oportunidad de regresar a una final de la Copa del Mundo, de seguir escalando posiciones a nivel histórico, y en el otro sector España, que viene de ganar la Eurocopa, regresa a unas semifinales del Mundial y tendremos un duelo imperdible, espectacular, Javi, Ale, en Dallas este martes. Y aquí la pregunta es, Javi, ¿no? ¿Quién prefiere ¿Y si que sí? esté en esa gran final? Porque imagínate lo que sería para Mbappé una tercera final consecutiva, pero también al mismo tiempo un Lamine Yamal a su corta edad en una final, en algo que también se había pues especulado mucho, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que estos dos equipos iban a competir por este título, porque sí es el mejor, o las dos mejores selecciones, lo que han demostrado, los resultados también han hablado muy bien de lo que ha sido durante todos estos partidos, pero creo que, y coincido, es una final adelantada. O sea, a mí sí me hubiera gustado ver este duelo en una final, porque estaríamos hablando también de un escenario totalmente espectacular por donde sea que lo viéramos, Javi. Sí, es que hay una sed de revancha natural, además por los jugadores que muchos son compañeros o rivales en grandes escenarios de Champions o de Liga. Evidentemente hoy están las dos caras, ¿no? De los equipos más populares mundialmente hablando. El caso de Mbappé con el Real Madrid, el caso de Lamine Yamal con España y con Barcelona, que además tiene esta base, ¿no? O sea, esta España tiene muchos jugadores jóvenes del Barcelona, son jugadores que también fueron campeones de Europa, algunos de ellos que pasaron proceso olímpico, como es el caso de Cubarsí. Tienes ahí a Rodri, que es muy silencioso y que sé que a muchos no les gusta por este tema de que ganó un Balón de Oro cuando muchos creían que tenía que ser Vinicius, pero esta versión de Rodri mediocampista vuelve a ser lo que España en esencia tiene. Cuando tú mezclas lo que fue Xavi, Iniesta, Busquets, encuentras en Rodri, en un solo jugador, ese equilibrio. Sí, porque es ese jugador que aún sin necesidad de correr, sabemos que no está bien físicamente, el tipo, o sea, se dicta a qué se juega en la cancha. Posicionamiento. Y claro, es la inteligencia para saber dónde presionar, cuándo presionar. Creo que ha sido un muy buen mundial de Rodri. Y también me parece valiente Luis de la Fuente, con sus virtudes y sus limitaciones, de banquear a Pedri. Porque no estaba haciendo un buen mundial de Pedri, es la realidad. Y me parece que su sociedad con Rodri, desde la Eurocopa vimos que no funciona tan bien, porque son dos jugadores quizá muy parecidos, ¿no? Eso. Entonces necesitabas alguien que complementara a un grandísimo también Dani Olmo, que está teniendo un mundial espectacular. Todavía hoy más temprano repasaba los últimos partidos de España. O sea, solo ha anotado, no ha anotado ningún gol, tiene una asistencia, pero el mundial de Dani Olmo es Se juega lo que Jude importantísimo. le da a Inglaterra. O sea, te da esa oportunidad de ser un mediocampista que baja, que apoya, Sí. pero que también genera. O sea, Lo que pasa bueno, es que no tiene un 9. Es que cuando el rival se te encierra, Ale, tener un jugador como Dani Olmo que gira así de rápido, que se sabe meter ahí y en una uno o llave. dos pases aclarar el panorama, para España es vital. No, y es que además tiene creo que mucho sacrificio también, ¿no? O sea, porque ayuda mucho al Pero la equipo, presión. porque hace sobre todo este juego diferente, ¿no? Tiene mucha dinámica, creo que abre los espacios cuando tiene que hacerlo, o sea, creo que es un jugador que tiene tan buen timing que sabe decidir en los momentos que tiene que hacerlo. Entonces creo que ha sido muy buen mundial de Dani Olmo, sí me gusta lo que ha generado, creo que también por ahí, sobre todo creo que Luis de la Fuente ha ajustado
cuando ha tenido que hacerlo en esos partidos. O sea, sí entiendo muchas veces que jugadores, ¿no? Como el caso de Pedri, que sí influyen muchísimo, ¿no? En su club, Oye, pero Ale, que de repente vienen a la selección y no te aportan eso que tú estás esperando. Hay que pedirle más a Pedri, ¿no? O Sí, sea, no, y yo siempre he dicho que es un muy buen jugador y creo que es de los mejores en lo suyo. Pero es que llevamos un año, Javi, donde contra el Newcastle juega mal, donde Sí. cuando eliminan al Barcelona en Champions juega mal, en los grandes partidos no aparece, en la Eurocopa cuando se lesiona es cuando mejor juega España y ahora en este Mundial pues ha decepcionado también Pedri. Y el mismo caso, perdón, Javi, que por ejemplo que Gavi, ¿no? O sea, ¿cómo un Baena te puede aportar mucho más que estos jugadores Sí. de los que tú estás esperando más? No, y hay que darle también mucho mérito a la línea defensiva con Laporte y Cubarsí, Sí. porque Cubarsí es un jugador muy joven No, que hoy te está mundialazo de dando ese Cubarsí. equilibrio que en su momento te daban dos, o sea, jugadores top como eran Piqué y como eran en su momento también Carles Puyol y que ya eran futbolistas con mucha experiencia. O sea, lo de Cubarsí es una gran revelación dentro de esta frescura que le da Luis de la Fuente. El caso de Cucurella y Porro no lo imaginábamos como Sí, lateral no. derecho. Lo de Unai Simón y la marca de imbatibilidad, pues es importante que si bien estuviera está el Raya, gran debe. a ver, si Sí. estuviera Raya Yo o decía, Joan García, llegaron a semifinales a pesar de Unai es que Simón. hubiera sido, a ver, hay que darle su mérito, sí, por lo que hizo también en la Eurocopa y fue factor, pero yo creo que esta España es el mérito del bloque, porque teniendo a Unai Simón, a Raya o a Joan García, finalmente el que gana la racha de imbatibilidad no solo es el portero, pero estás poniendo al es peor, el bloque al menos defensivo. bueno, sin Sí, duda. ¿no? Y que a pesar de que no han sido, ha tenido errores, no han sido factor en el resultado, pero sí ha habido jugadas donde se ve ahí que titubea, que de repente no sale con tanta seguridad. La No última sé. contra Bélgica, que Sí, sale mal. Exactamente. O sea, totalmente Entonces, y innecesario. ahí justo le rescata, pues ahora sí que las papas, su línea defensiva, ¿no? Porque ahí también creo que han hecho un gran mundial, el bloque bajo. Y la mano o de sea, la el bloque Fuente, bajo de España ha claro. sido muy bueno. Sí. La recuperación, el Exactamente. Rodri, No, todo lo sobre que te todo aporta. la Y que, línea y que defensiva. han estado en esa zona cuando tienen que estar Sí. justamente en esos momentos que de repente hay estos detalles Ahora, de errores. hablemos de Lamine Yamal. Este lunes cumplió 19 años. Si queda campeón del mundo, se mete en una lista exclusiva de los jugadores más jóvenes en ganarlo. No le alcanza a lo mejor para la marca de Pelé, pero él no tiene la culpa. O sea, Lamine Yamal está jugando su primer mundial, ya anotó un gol. A lo mejor todos nos hubiéramos imaginado, no, es un mal mundial de Lamine porque no ha anotado, no ha asistido tanto. Perdón, pero el chico tiene 19 años y lo que aporta en la cancha es una tranquilidad de saber que tienes un jugador clutch. Y ya lo sufrió Francia en varias ocasiones. Y este es el momento importante para Lamine de saltar escena, ya recuperándose un poquito de esta lesión que lo mermó. Pero yo creo, Rob, si estamos ante un jugador del cual vamos a seguir hablando durante muchos, muchos años. Y sí han habido otros en el reflector antes que Lamine, pero la hora buena es hoy. Y no olvidemos a Mikel Merino, que es otro jugador que ha respondido como bombero en los últimos partidos cuando lo han necesitado. Sí, a ver, de Lamine yo creo que no es un buen mundial de Lamine Yamal. Se nota que no llegó a plenitud física, pero sí creo que ha ido de menos a más. O sea, me parece que está mejor, sobre todo en los últimos 2 partidos ya le vi mejor físicamente. El tema es que también necesita socios, o sea, creo que le falta lo de Nico Williams por el otro lado, que le da mucho espacio. Lamine siempre está o en 2 contra 1 o en 3 contra 1. Entonces eso también complica. Ahora, el tema con Lamine es el de siempre. Se clasifica a las semifinales y sale a decir que Francia le tiene que tener miedo, que es mejor que Francia, España. Y el tema es que luego lo refrena en la cancha. La última vez que habló contra Francia, le cayó la boca a todos en la Eurocopa con ese gol, ¿no? Enfrente de Rabiot, además, que era el que había minimizado sus palabras. El tema es que si boqueas afuera, hay que responder adentro. Y creo que él se mete una presión que no es necesaria y que a medida que vaya madurando, creo que va a aprender cuándo sí y cuándo no. Dentro de la cancha creo que no hay mucho que reprocharle a Ale, más allá de que no está siendo brillante, sí le da a España otro aire, y España, si quiere ganarle a Francia, que es el mejor equipo del Mundial, necesita el mejor Lamine Yamal. Sí. Y tiene que salir en la mejor versión, ¿no? De cuando suele de repente dar ese tipo de declaraciones y que sí le sale, pero que siempre está esos extremos, ¿no? De que o lo dice y lo hace muy bien, o lo dice pero sale en un muy mal día. Entonces esperando que sea, sobre todo un duelo, ¿no? Porque creo que lo amerita el hecho de enfrentarse a estas dos grandes selecciones con un Francia que creo que no hay mucho que decir de este Francia. O sea, ha sido el mejor equipo del Mundial, es una barbaridad lo que juegan, o sea, los titulares, los que entran de recambio, o sea, creo que el gran reto es más bien para España, ¿no? Porque creo que Francia pues se queda tranquilo por lo que han hecho, por lo que han logrado, por lo que han demostrado, y creo que también ahí tendrá sobre todo un gran reto de seguir con esa regularidad, de seguir con ese buen fútbol, y sobre todo también del lado de Francia que un Kylian pues salga también totalmente en su día, ¿no? Y creo que el Justo- duelo entre estos dos va a ser, o sea, Brutal. yo ya estoy de verdad esperando y como dice, ¿no? Relamiéndome los bigotes por este duelo. Oye, Javi, Ale, les tenía un fact.
a ver qué opinan y si están de acuerdo. Yo creo que esta Francia en mundiales en los últimos 15, 20 años es lo que era Brasil el siglo pasado. Obviamente le falta ganar más mundiales, eso sí, pero a lo que voy con esto es el miedo que te da enfrentarte a Francia. O sea, Mbappé en mundiales es lo que te generaban los Rivaldos, los Ronaldos del siglo anterior. Obviamente lo de Pelé, que no nos tocó vivirlo de cerca, pero yo cuando voy a enfrentar a Francia, digamos, cuando siento que Francia va a enfrentar a alguien, siento que es ese mismo miedo que generaba Brasil, ¿no? Y que tiene a los mejores cracks y que genera a los mejores jugadores y sabes que aunque juegue mal te puede hacer 3 goles porque la calidad que tiene es increíble. Entonces me recuerda mucho esta selección francesa a la Brasil del 2002. O sea, que vas a marcar a Mbappé y está Olise. Y de repente se descuidan y Dembélé aparece por el otro sector. Y ya se suma Rabiot desde atrás. O sea, es que es un equipo que no puedes ponerle el foco a uno porque te revientan todos. No, y si repasamos línea por línea, es que es brutal. La pareja de Saliba, campeón con el Arsenal, y lo que te ofrece el físico de Dayot Upamecano con el Bayern. Qué mundialazo de ellos dos, además. Un mundial donde no ha jugado N'Golo Kanté, que es uno de los que fueron campeones en Rusia 2018, y tampoco Warren Zaïre-Emery, que es el juvenil que uno por excelencia pensaría te daría esa frescura. Lo que te está jugando Manu Koné, el jugador de la Roma, lo que te hace Adrien Rabiot, el del Milan. Y luego lo que ya señalamos es que Francia dejó fuera a jugadores que incluso en esta selección te aportarían todavía mucho, como Antoine Griezmann, como Olivier Giroud, que son históricos y que obviamente supieron darle el cambio generacional. Tienes en la banca a Jean-Philippe Mateta, campeón con el Crystal Palace en la Conference League. Tienes a Ryan Cherki, un mago del balón, que ha comido banca y que sería titular en cualquier selección. Olise, el jugador récord de asistencias esta temporada. El Balón de Oro de Dembélé. La capitanía de Kylian Mbappé. Tiene 27 años Kylian. ¿A quién le lo vamos a comparar? No con Zidane, no con Platini. Va a rebasar por la derecha a Messi. Sí. Va a dejar en el camino, o ya las dejó, las marcas goleadoras de Pelé, de Maradona. Es que lo de Kylian no hemos dimensionado. No hemos dimensionado. Es una locura. Por eso digo que se siente como el rival a vencer Francia. O sea, sientes que lo raro sería que no ganara este mundial casi caminando. No, porque no ha habido ni un solo equipo que le haya siquiera competido. Sí, Ahora, creo que en este partido, Ale, hay 2 factores que le pueden jugar a favor a España. Uno, el trabajo de España en las bandas. Creo que el punto débil de esta Francia son los laterales. Apostó finalmente por Digne, que ahora va a llegar al Paris Saint-Germain. Y del otro lado, Koundé. El tema es que no ha habido rivales que los exijan todavía físicamente, porque Noruega jugó con puros suplentes, ¿no? Entonces nos perdimos ese duelo. Y Paraguay se echó atrás. Creo que en ese sentido España puede ser importante en las bandas con ese 1 contra 1 de Lamine, buscando constantemente. Vamos a ver si juega Nico, que ya anotó, o bueno, estuvo ahí participando en la jugada del gol de Merino. Y la otra es la presión alta. No ha habido un equipo que se atreviera a intentar quitarle la pelota a Francia. Ni Marruecos. Sí, España tiene que ir a buscarlo, porque es un suicidio meterte atrás. Y que justo se esperaba eso de Marruecos y que no lo hizo y que entonces volvió a ser, ¿no? Es España que le facilitan las cosas, que lo deja jugar. A Marruecos le pesaron las bajas, ¿no? O sea, con Abde y con Saibay a lo mejor hubiera sido otro partido. Pero es que España tiene que ir a buscar arriba a Francia, con lo que entiendo que da miedo decir, no va a pasar, que tienes que buscar a Francia. ¿Cuál es la fortaleza de España? La defensa. No, pero no en un bloque bajo. La fortaleza de España es la presión tras pérdida, es avanzar juntitos y encerrar al rival en su área. Si España se queda en un bloque bajo, Francia te va a reventar, igual que a todos, porque tener esos 4 jugadores cerca del área, alguna te la van a clavar. Sí, que tampoco a lo mejor va a ser esa España, ¿no? Que presione todo el tiempo y que esté corriendo detrás de los franceses, ¿no? Del balón. Pero yo creo que España sí tiene que hacer un juego importante, sobre todo en medio campo, ¿no? O sea, que pueda por ahí, pues anular un poco en el medio campo que tiene tan, sobre todo muy en la físico. Parte, sí, muy físico, pero también porque o sea, es muy inteligente el medio campo de Francia. Entonces, es que se lo saltan, ¿no? No participan mucho en el juego. Creo que ahí el contraataque, de repente estas jugadas inesperadas, ¿no? Porque Francia también crea muy bien, construye muy bien el juego y creo que España ahí es donde debe de intervenir, donde tiene que sobre todo hacer un juego muy inteligente y obviamente aprovechando también todas las oportunidades que tenga, porque creo que también esos equipos que han tenido o la posibilidad de generarle daño a Francia no lo han logrado, ¿no? Entonces creo que España tiene esa oportunidad, tiene esa posibilidad y si lo hace creo que ahí sí podrían sobre todo hablar de poner sobre las cuerdas a un Francia que tampoco nadie lo ha podido hacer. Eso es, porque por ejemplo los dos juegan un 4-2-3-1 o así nos imaginamos, ¿no? Que puede estar Rodri con Fabián y que del otro lado está Koné y Rabiot. Pero en algún momento, cuando tú tienes a estos 4, a Olise, a Dembélé, a Doué y a Mbappé, automáticamente España va a recular. España va a tratar de aguantar y ahí sí los chispazos de un Lamine Yamal y ahí sí los chispazos de lo que te pueda mostrar si Nico Williams juega infiltrado. Pero está clarito
que de un lado está la mejor defensiva y del otro lado está el Arsenal. Pero es que, o sea, sí es la mejor defensa la de España, pero no es una defensa de área. O sea, Cubarsí, si se mete en el área, va a sufrir muchísimo. Lo que está haciendo muy bien Pero España los va a es ir a orillar. buscar al rival arriba. Los van a Javi. orillar, Rob. O sea, yo entiendo que va a haber momentos donde sí, sobre todo si España se adelanta, pues vas a tener que jugar atrás. Pero yo creo que el valor de esta España es ver a los ojos a Francia. O sea, creo que España tiene que ser muy consciente de que la forma de competirle a esta selección francesa es quitarle la pelota. ¿Pero qué cambió de la incomodarlo. Euro? ¿Qué cambió de la Euro a ahora? ¿Juega igual España? ¿Tú consideras Yo que creo es que el juega mismo más, España? más posicional y menos vertical, porque no tiene a Nico. Entonces yo no estoy viendo en este Mundial esa España contragolpeadora que me gustaba mucho y yo disfrutaba mucho en la Eurocopa. España tiene varios jugadores en mal momento, entonces la fortaleza de España ha sido quitarle la pelota a los rivales, desesperarlos, jugar en un ritmo bajo, que los rivales se desordenen. ¿Y le quitas la y ahí pelota sí. a Francia? ¿Son capaces de sí. quitarle la Sí. pelota a Francia? Sí, O sea, pues es que es el tema, Es o que sea. Rodri de momento a todos los rivales los ha tiranizado. Va a ser O sea, ve, durísimo. ve cómo jugó Sí, España es que sí. contra Portugal de Joao Neves, Vitinha y Bruno. Ese es el espejo, ¿no, Ale? Y no hicieron nada, ¿eh? Contra Portugal. Nada. Ese Digo es el que a lo espejo. mejor no se puede comparar también, o sea, esperaban mucho más de Portugal, o sea, tampoco creo que Claro. se pueda comparar este es ese lo más Portugal con parecido. este España es Francia. capaz de desnaturalizar al rival, eso es lo que voy. O sea, tiene que los hacerlo así. desestabiliza sobre todo y creo que empareja muy bien los números en ese medio campo que les comentaba, ¿no? Y creo que ahí puede estar, digamos, el tema, ¿no? Esos detalles que se puedan hacer y ya, o sea, creo que España es muy consciente de la ofensiva que tiene Francia también Sí. y que tendrá que tener mucho cuidado y tendrá que tener sobre todo la marca muy cercana para no dejarlos girar, para no darles esos espacios, ¿no? Sobre todo en velocidad larga, porque, o sea, lo que te corren es una locura. Sí. Y también para no tener ese desgaste, porque imagínate un desgaste tan largo durante los 90 minutos, España no lo va a aguantar. Entonces creo que va a ser un duelo también, sobre todo muy inteligente también de los entrenadores, de cómo van a ajustar, qué otros jugadores también te pueden dar tal vez 50, 60 minutos y sabes qué, no me importa La quién banca seas. es mejor de Francia. Exactamente, de Francia, eso sí, pero de España Bueno, también. está Merino, ¿eh? Ojo. Exactamente. Y O sea, está en una de Shaqiri. esas. Sí, Y sí, está Francia tiene mucho más Barcolá. calidad. Ya no nos dio tiempo mucho a hablar de los entrenadores, pero también gran mundial de Deschamps, me parece. gestionando Deschamps se a esos- retira después de este a esos mundial y se locos. quiere Y ir. Luis de la Lástima. Fuente casándose con sus ideas, pero también creo que ha sacado adelante de momento el mundial. Así que será un partido ¿Quién gana? impresionante. Él quiere Yo creo que va a ser partido de un gol y lo va a ganar España. O sea, dejan en cero a Francia. O sea, 2-1, Ah, ok, ya cambiamos. 3-2, pero de un gol la diferencia. Yo pensé Cerrado. que se había imaginado. Campeón olímpico España sobre Francia, por Sí, cierto, sí, sí, también. Yo pensé que Rob ya se había imaginado Faltó- ese doble faltó campeón del Fermín, mundo, Dale, Kylian campeón. Mbappé. Faltó Fermín López. ¿Tú, Ale, quién crees que avanza? Yo quisiera que avanzara España, pero seguramente será Francia. Yo creo que Kylian Mbappé trae mucho fuego interno, ¿eh? A ver, Por cierto, Francia es ¿Kylian el rival. Mbappé se va a casar en España o se va a casar en Francia? Hay que distraerlo, como sea. Esta semana que le caiga chanclazo todos los días. Tiene un lazo muy particular Mbappé No, sí. con España.